tener en cuenta que mi desempeño precisado debe tener estos elementos: acción, contenido, finalidad y contexto. Lamentablemente, como están abordados algunos desempeños dentro del currículo nacional, ¿ya? No cuentan con todos los elementos, ¿ya? O sea, algunos, lamentablemente, no encontramos con todos los elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Conforme los vayamos precisando, vamos a irle dándole forma, vamos a ir complementándolos, ¿ya? Algunos toman como referencia el estándar, porque en el estándar también encontramos algunas partes que puedan estar faltando dentro del desempeño y que nos permite sobre todo alinearlo dentro de lo que nosotros queremos en el ciclo que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, pero acuérdense, acción más contenido, finalidad y contexto. ¿Qué es lo más importante? Ojo, en el área de educación religiosa, lo más importante en el área de educación religiosa es la finalidad. La finalidad es lo más importante en religión. ¿Por qué enseñamos nosotros educación religiosa? Queremos cambios de actitud de los estudiantes, queremos que asuman compromisos, si no, ¿para qué hablamos de un actuar? Si nosotros no habláramos del actuar dentro de la metodología de Santo Domingo, entonces diríamos, bueno, lo más importante va a ser la acción, es decir, cuál es la habilidad que me va a guiar o me va a ayudar para que los estudiantes puedan lograr su propósito. Pero no, en el caso de educación religiosa, lo más importante es la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué le estoy enseñando a los niños las obras de misericordia? ¿Para qué le estoy enseñando a los jóvenes a que descubran el mensaje de los diferentes documentos de la doctrina social de la Iglesia? Hay que escuchar. ¿Por qué le estoy enseñando a los jóvenes a que reconozcan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Para qué? Eso es lo más importante en el caso de educación religiosa. Por eso es que nuestro actuar no puede caer simplemente en, uy, nos faltó el tiempo, vamos a hacer nuestra oración final, chao, nos vemos la otra semana, como muchas veces sucede, ¿no? Otros sí se toman su tiempo para profundizar en las acciones o actuaciones que van a realizar los estudiantes. Entonces, dicho esto, vamos a hacer la precisión. Esto que está aquí de color rojo es un desempeño que estoy proponiendo para trabajar este propósito, ojo, este propósito, ¿ya? Tomado del CENEP. O sea, yo lo he traído del CENEP aquí, ya responde a mi competencia seleccionada, que es construye, y ahora con esto y con mi propósito, ¿se acuerdan que he traído acá mi propósito de color verde? Yo voy a empezar a precisar. ¿Qué me dice a mí mi desempeño del CENEP? Dice, propone alternativas de solución a los problemas locales, nacionales y mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la tradición de la Iglesia. ¡Wow! Es muy amplio si yo quiero abordar todos los problemas locales, nacionales y mundiales. Yo no lo puedo abordar, lamentablemente, en una experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La precisión. Lo voy a adecuar a mi propósito. Entonces, cuando yo hago el trabajo de hacer la precisión, voy a tener en cuenta el propósito y va a quedar más o menos de esta manera. Propone alternativas de solución a los problemas de igualdad de oportunidades. Miren, ya no estoy hablando de todos los problemas sociales, sino que según el caso de Julia y los problemas que estamos viendo, laborales, de discriminación, etcétera, entonces voy a abordar allí solución a los problemas de igualdad de oportunidades en la vida personal y profesional de los miembros de la comunidad. Ah, genial. Entonces ya no voy a abordar algo tan amplio, sino lo estoy centrando a mi propósito de aprendizaje, a la luz del mensaje del Evangelio y los documentos del magisterio de la Iglesia, fomentando la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. ¿Se dan cuenta? Miren, mi propósito también dice esto, fomentando la construcción de una sociedad más justa, donde exista la igualdad. Miren cómo he tenido que, para precisar, tomar en cuenta mi CENEP, desempeño, y tomar en cuenta mi propósito. Porque si yo hubiera agarrado, vamos a hacer la precisión, y no tenía en cuenta este propósito, hubiera salido de repente cualquier desempeño que no estaba orientado al propósito.
Entonces ahora sí, que ya lo tengo precisado, entonces ya ahora sí tengo la garantía de que las acciones que yo voy a realizar o las actividades que yo voy a realizar estableciendo mis criterios, ahora sí van a recoger la intencionalidad de mi propósito. Pregunto, a ver, ¿hay acción? Sí, propone. ¿Hay contenido? Sí, alternativa de solución a qué? A los problemas de igualdad de oportunidades. ¿Hay finalidad? Sí, para la construcción de una comunidad fraterna, etcétera, etcétera. El contexto dentro de mi comunidad. Entonces tengo todos los elementos de un desempeño precisado. Muy bien. Ahora, Jorge, ¿cómo hago, cómo establezco los criterios de evaluación? ¿Cómo yo voy a evaluar? Primero, yo les dije que esta experiencia de aprendizaje va a ser desarrollada en 3 semanas. ¿Ya? Yo la voy a desarrollar en 3 semanas. Entonces, como la voy a desarrollar en 3 semanas, ¿no? Yo estoy viendo que en la primera voy a desarrollar la parte del ver, mi primera actividad. En mi segunda actividad, la parte del juzgar. Y en mi tercera actividad, la parte del actuar. ¿Qué pasa, Jorge, si mi propósito es más complejo, es más amplio y de repente quiero 4 semanas? Ojo, a manera de recomendación, yo les sugiero que si fueran 4 semanas, entonces 2 semanas nos podríamos dedicar al juzgar. ¿Por qué? Porque necesita el estudiante mayor conocimiento para poder dar respuesta a una situación problemática planteada. ¿Ya? Entonces, es a manera de sugerencia. Yo propongo que si va 4 semanas, vaya la tercera semana también en el juzgar y la cuarta la dejaríamos con el actuar. Profesor Jorge, a mí me dice mi director y me dice mi coordinador, que a veces van de la UGEL, que van de la DRE a monitorearme, no el de la ODE, porque el de la ODE sí sabe que ya estamos un poco trabajando bajo esta línea, pero de repente van algunos coordinadores que no manejan esto a nivel de ministerio, UGEL, DREL, y me dicen, no, tú tienes que desarrollar la metodología de Santo Domingo en cada actividad. Primero, comentarles que muchas veces, salvo que sea un profesor de religión, pero muchas veces el especialista de las direcciones regionales o del UGEL desconocen el método ver, juzgar, actuar. Lo desconocen, ¿ya? Ellos desconocen sus orígenes. Ustedes sí tienen que saber cuáles son sus orígenes, ¿no? Pero sus orígenes no fueron pensados en la educación religiosa católica en una aula de 2 horas. No fueron pensados ahí. Acuérdense ustedes que el método del ver, juzgar, actuar es un método catequético, utilizado para el tema de la evangelización, para los procesos de conversión. Cuando las personas realizaban la conversión dentro de las comunidades que iban llegando, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Primero conocían su realidad. Yo me acuerdo cuando era misionero, cuando era joven, ya, yo terminé la universidad y viajaba con varios compañeros de la universidad para ser misioneros, ya. Lo primero que hacíamos nosotros era visitar la comunidad y comenzábamos a explorar la comunidad. No entrábamos de frente, oye, a ver, hoy día nos reunimos en la capillita en la noche para poder recibir la catequesis para la preparación del bautismo, de la comunión o de la confirmación. No. Nosotros primero entablábamos una relación cercana con los diferentes miembros de la comunidad. Hay que conocer la realidad. Después que conocíamos la realidad, que identificábamos algunas situaciones y todo, recién podíamos pensar en cómo voy a llevar la palabra de Dios en este contexto. ¿Cómo voy a responder a esta situación? Yo llegué en una ocasión, no había lluvia, la gente estaba preocupada porque se venía la sequía y se les iba a malograr de verdad toda la cosecha, todo se le iba a malograr. Entonces nos comenzaban a explicar. Entonces nosotros hicimos una reflexión sobre el tema de la oración, cómo es que Dios responde, pero cómo es Dios. Dios es tan grande, tan generoso, que créanme que después de que nosotros hicimos nuestra catequesis en la noche, ¿cómo se llama?, de la oración, de pedir siempre con fe, de pedir siempre con un corazón puro y sincero, o sea, muchas características que les damos, nos pusimos a orar.
y todos en comunidad a pedir la lluvia. Y toda esa madrugada, no se imaginan la cantidad de lluvia que cayó. Por eso le digo que Dios es tan generoso, tan bueno, y eso permitió que en esa comunidad, al día siguiente, si el primer día tuvimos 50 miembros, al día siguiente teníamos casi cerca de 200 integrantes. O sea, cómo Dios, ¿no?, escucha la oración de su pueblo, cómo actúa y cómo la gente responde a esto. Entonces, pero se dan cuenta que cómo este método fue pensado para eso. O sea, yo voy a ver en la evangelización este proceso y cada momento tiene su tiempo. Ya después que, miren, pasó todo esto, entonces ya podía con ellos generar algunos compromisos. Entonces se dan cuenta, hemos llegado, hemos tenido la lluvia. Entonces, ¿por qué es importante orar? Entra en diálogo con Dios. Entonces hay que generar esos compromisos en los cuales tú aprendas a tener diálogo con Dios. Entonces allí tú te das cuenta, oye, cada paso de la metodología de Santo Domingo tiene su momento. Lamentablemente en la educación religiosa lo hemos trabajado muy mal y a veces hemos querido correr toda la metodología de Santo Domingo en hora y media. Y en la parte del ver, la dinámica y la oración inicial. Juzgar, vamos a darle la ficha de trabajo, el texto bíblico o el magisterio de la iglesia. Y el actuar ya, como les decía, si no nos quedó tiempo, la oración final. Entonces, cuando venga un especialista, primero que no creo, yo particularmente no creo que te hable mucho de la metodología porque la desconoce. Pero segundo, tú puedes tener las herramientas necesarias. Yo sí desarrollo los procesos pedagógicos para poder establecer mis criterios de evaluación. Por ejemplo, si yo utilizo para mi primera actividad identifica, entonces eso quiere decir que mi primera actividad que dura hora y media o 2 horas, esa primera actividad, los chicos tienen que hacer todos los procesos, el inicio, el proceso y la salida, todo ese proceso, para que al final logren identificar. Yo no puedo hacer hoy día, a ver, vamos a hacer el inicio, el proceso y la otra semana hacemos la salida. No, porque ahí sí con justa razón te dicen, mira, tú pusiste que los estudiantes iban a identificar, pero no has terminado, lo has dejado en el aire. No se evidencia que el estudiante identifique. Eso sí, por eso es que nosotros tenemos que, al momento de diseñar nuestras actividades, nuestros criterios, tenemos que, oye, mis estudiantes avanzan rápido. Mis estudiantes tienen un proceso de aprendizaje más lento. Es como ahora, yo hay grupos que veo que ya están bien avanzados, pero hay grupos que veo que todavía reflexionan un poco más y están un poco más atendiendo todavía a la formulación de su propósito. Entonces yo ya tengo que ir conociendo a los 180 participantes que tenemos aquí en la sala. Tengo que ir viendo, mira, yo ya he notado, ¿no? Mira, el grupo tal ya está avanzando por acá, el grupo tal está por aquí, porque de esa manera voy viendo los ritmos de aprendizaje. Luego, igualito, si yo pongo acá, analiza, tengo que terminar en mis 2 horas esta habilidad de analiza. Propone, también los estudiantes tienen que terminar el propone. No puedo dejarlo en el aire. ¿Ya? Entonces, dicho eso, entonces, a manera de sugerencia, y es una recomendación, que la metodología de Santo Domingo se vea en la experiencia de aprendizaje, en toda la experiencia de aprendizaje, más no en cada actividad, para que así trabajemos no apretados por el tiempo que, mira, tengo que correr porque me están supervisando y todavía no paso. No, eso ya hay que quitarnos de la cabeza. Ya hay que quitarnos, o sea, no es que estamos en función a, tengo que llegar hasta la tarea, no. Estoy en función al propósito, a una evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, Jorge, y ahora veamos, ¿cuáles son los elementos que van a tener nuestros criterios? Los elementos que tienen son acción, contenido y contexto. Eso se tiene que ver acá. Veo acá algunos elementos que dice 1, que dice número 2 y que dice número 3. ¿Por qué los has subrayado, Jorge, de esta manera? ¿Qué me quieres decir? Lo que pasa es lo siguiente. Propone, para que los estudiantes propongan, ellos tienen que hacer ya unos procesos cognitivos. Tienen que seguir unos pasos. Es como lo que vimos en las capacidades de comunicación cuando les explicaba ayer.
Primero, el estudiante analizaba la realidad. Segundo, formulaba ideas sueltas para establecer las ideas principales y secundarias. Luego hacía uso del lenguaje convencional y luego presentaba para ver posibles errores, corregir. Una secuencia. Igual acá, para que el estudiante proponga, tiene que haber una secuencia de pasos. Cierta ocasión, un profesor, 1 hora, 20 minutos, me pone un video de las enseñanzas de Jesús, estas películas que son antiguas, que duraban mucho, y les entrego una ficha al final y me dice, ya, muy bien, nos vemos, alumnos, se van. Y yo le digo, profesor, usted me había puesto que los estudiantes van a analizar. Sí, claro, ellos han analizado porque han estado observando el video y ahora en sus casas con lo que han observado en el video van a responder esa ficha. Entonces yo le digo, no, porque analizar tiene sus procesos, tiene sus pasos, y todo eso se tiene que dar dentro del aula. Entonces yo tengo que aprender, porque también un video largo, primero que cansa todo. Entonces, estos de acá, que está de color resaltado amarillo, son los procesos que tiene él propone, ¿ya? Son los procesos que tiene él propone. ¿De dónde lo sacaste, Jorge? Jorge lo ha sacado de un archivo que también les he compartido y que también he visto que por el chat hoy día lo compartieron. Es una tablita en donde está qué habilidad tiene estos pasos. Ahí en esa tablita ustedes van a poder observar también cuáles son las estrategias más idóneas, más fáciles de poder trabajar con los estudiantes y cuáles me permiten desarrollar la habilidad propuesta. Entonces, cuando yo voy a ver el propone, dentro de esa tablita que yo les he ya compartido, dice de que tiene 4 pasos. Primero, tiene que haber una recepción de la información y una identificación de los elementos. Tercero, una interrelación de los elementos. Y cuarto, la presentación de las interrelaciones. Entonces, estos son los pasos que me garantizan a mí de que yo estoy haciendo que los estudiantes, al final de la experiencia de aprendizaje, puedan ser capaces de proponer. Entonces, al final, cuando ellos hagan estos pasos que están acá, que ya los traje aquí, ellos van a proponer. Si no sigo estos pasos, no van a proponer. Yo acá, ¿qué he hecho? He juntado 2. Primero, una recepción de la información con la identificación. Entonces, eso quiere decir que en el desarrollo de mi primera actividad, yo tengo que ver algún momento en donde los chicos van a recepcionar información a través de ¿qué? Puede ser una canción, puede ser un video, recortes periodísticos, imágenes, experiencias de vida, noticias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a partir de esa recepción de información, luego van a haber un conjunto de actividades y al final va a haber una actividad que me diga que el estudiante identifica los elementos. ¿Qué elementos encontramos ahí? ¿Perfecto? Entonces, muy bien. Esto me permite elaborar a mí mi primer criterio. Este va a ser mi primer criterio, ¿ya? Para que los chicos puedan identificar. El primer criterio, ¿qué va a ser? Identifica las características de los diversos problemas sociales, ¿ya? Relacionados con la igualdad de oportunidades. ¿De dónde saco esto, Jorge? De aquí. Yo no puedo hablar que me identifique otra cosa más que esto, porque yo tengo que irlos orientando hacia el propósito. Entonces, para hacer la parte del ver y conocer su realidad y que la experiencia sea significativa, van a identificar las características de los diversos problemas sociales relacionados con la igualdad de oportunidades, la discriminación, abuso laboral, entre otros, que existen en su comunidad. Veamos, tiene los elementos, acción, identifica. Contenido, característica de diversos problemas sociales relacionados con la igualdad, etcétera, etcétera. Contexto, en su comunidad. ¿Ya? Algunos yo les he dicho también hoy día que he estado pasando en los grupos. Procuren no poner como propósito de una experiencia de aprendizaje, procuren evitar poner identifica, descubre o reconoce, porque son habilidades muy pequeñas, muy pequeñitas. ¿Ya? Entonces acá yo lo pongo como una actividad, más no como la acción de toda la experiencia. Porque acá lo único que quiero es que los chicos puedan identificar características, nada más. Eso es algo muy sencillo. ¿Ya? Todavía no quiero unos procesos tan complejos. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, traten de no utilizar este tipo de acción para el desarrollo o el propósito de toda la experiencia. ¿Cuál sería mi evidencia de este criterio? Ya que estamos en el primero, a ver, ¿cuál sería mi evidencia? Mi evidencia tiene acción,
tiene el medio, producto, contenido y contexto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esa evidencia? Elaboran un listado con las características de los diversos, y miren, lo mismo pongo acá, porque este listado va a tener esas características. Eso quiere decir que en el conjunto de mis actividades, al final debe haber una actividad que diga, completa la siguiente lista resaltando las características de los diversos problemas sociales que has encontrado con respecto a tal. Entonces, eso me va a dar evidencia a mí y yo con mi lista de cotejo voy a pasar y voy a aplicar, ¿no?, la evaluación respectiva. Entonces, se dan cuenta cómo es que la evidencia está muy asociada y relacionada con el criterio de evaluación. Vamos a la siguiente, interrelación de los elementos. Entonces, cuando yo voy a interrelacionar los elementos, quiere decir que ha llegado un momento en el cual yo tengo la situación, he descompuesto diferentes factores que he encontrado, características, voy a analizar cada uno de ellos de manera separada, pero después voy a buscar puntos comunes para poder integrarlos e emitir una opinión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que estoy utilizando aquí el analizo. ¿Ya? Entonces, analizar ya es un proceso más grande, más amplio, que requiere un proceso ya de trabajo más profundo con los estudiantes. Puedo haber utilizado reflexiona, puedo haber utilizado el interioriza, no hay ningún problema. Para este ejemplo, utilicé el analiza. ¿Ya? ¿Qué va a analizar? Analiza las características de los diversos problemas sociales relacionados con la igualdad de oportunidades, entre otros, siguiendo, miren, acá ya entra las enseñanzas del Evangelio y el magisterio de la Iglesia, fomentando la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Ojo, esto está relacionado con esto que está aquí en mi desempeño precisado, que está recogiendo el propósito. O sea, no me estoy alejando. Miren cómo va todo de la mano, cómo va mis acciones de menos a más, cómo voy dándole complejidad y cuál sería mi evidencia. Completan diversos esquemas con las características de los diversos problemas sociales relacionados con la igualdad de oportunidades, la discriminación, abuso, etcétera, siguiendo las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia, fomentando la construcción. Entonces yo, profesor, voy a elaborar algunos esquemas en donde ellos me vayan poniendo, por ejemplo, algunas características comunes que han identificado, que me las vayan describiendo, que por ahí me digan, a ver, ¿y qué me dice frente a esto la Iglesia? Y después digo, ya, frente a todo esto que hemos encontrado, ¿qué relación hay entre ellas? ¿No? ¿De qué manera yo puedo emitir alguna opinión, etcétera? ¿Se dan cuenta? Entonces, mi esquema tiene que ser un esquema complejo, un esquema que me permita trabajar esa parte tan importante del análisis. Bien, luego ya viene mi tercera actividad, que sería el actuar, propone alternativas de solución, miren, propone alternativas de solución a los problemas sociales de su comunidad a la luz del mensaje del Evangelio y los documentos del magisterio, fomentando la construcción. O sea, aquí ya viene esa parte donde voy a interrelacionar, ¿no?, los elementos. Voy a presentarlos. ¿Dónde los voy a presentar? En las diferentes alternativas de solución que yo voy a plantear. ¿Y cuál era mi producto final? Según lo de arriba, era un video. Entonces, ¿cuál va a ser mi evidencia? Presentan un video con las diversas alternativas de solución a los problemas sociales de su comunidad a la luz del Evangelio, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo ya utilizo una rúbrica. Se recomienda, ojo, se recomienda utilizar una rúbrica para evaluar toda la experiencia de aprendizaje o para evaluar también el producto final. Eso va a depender de lo que tú quieras ir evaluando, ¿ya? La rúbrica requiere para su mejor desarrollo, se requiere de procesos más complejos. Porque si fuera algo tan sencillo como el identifica o el descubre o reconoce, después para darle niveles de logro va a ser un poquito más difícil. Es difícil, ¿ya? En cambio, yo sí puedo darle niveles de logro cuando es una situación más compleja, ¿ya? Entonces, cuando ya los estudiantes presentan su video, yo voy a preguntarme, ¿los estudiantes proponen alternativas de solución a los problemas de igualdad? Sí. Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque cuando presentaron su video, ellos presentaron estas propuestas o alternativas de solución a estos problemas que hemos planteado. Entonces, si ha logrado este desempeño, quiere decir que también mi propósito de la experiencia de aprendizaje también está allí. ¿Los estudiantes proponen alternativas de solución? Sí. ¿Se dan cuenta? Nunca perdí de vista el propósito de la experiencia de aprendizaje. Eso es lo que quiero que ustedes también, ahora que vayan a pasar a los talleres, ya, que vayan a pasar a los talleres, comiencen a darse cuenta. Miren, es una especie de rompecabezas todo esto. El rompecabezas bien armado tiene, ¿qué cosa? Una figura. No tiene diferentes figuras desordenadas, no. Es una sola figura. Igualito. Nosotros tenemos una sola experiencia de aprendizaje organizada en 3 actividades en este ejemplo, y para el desarrollo de cada una de ellas hemos seguido unos pasos de menos a más, de menor complejidad a mayor complejidad, y que cada una de ellas está concatenada. ¿Dónde se ve acá la combinación de mis capacidades? Se ve en el momento en el cual yo comienzo a brindar la información del magisterio de la Iglesia con respecto a las oportunidades laborales, la dignidad del trabajo, etcétera, etcétera. Ahí se va viendo porque estoy fortaleciendo el crecimiento de la propia doctrina de la fe del estudiante. Uno. Y también esto, ¿dónde lo hago? Cuando yo desarrollo de repente mi ficha de trabajo, yo tengo que enmarcarlo respetando las diferentes manifestaciones culturales de cada uno de ellos. Entonces, es aquí donde yo ya en mi ficha de trabajo o en la propuesta que yo hago, yo voy a combinar estas 2 capacidades para el logro de la competencia. Entonces, no me voy a olvidar. Entonces, también quiere decir que cuando yo presente los problemas sociales, yo no solamente voy a encontrar de una región, sino de diferentes regiones. Y en cada región tienen sus propias características culturales y religiosas. Entonces se van dando cuenta cómo es que los componentes curriculares se están integrando. Voy a ver el enfoque, la parte, perdón, que me dice enfoque humanista cristiano aquí en la primera parte, porque voy a ver tu realidad, lo que el día a día. La parte cristocéntrica aquí en este momento donde le estoy brindando magisterio de la Iglesia. Y cuando yo ya establezco propuestas de solución, aquí se está presentando ya la parte comunitaria. Porque ¿de dónde va a ser todo esto? En bien de la construcción de una comunidad fraterna, justa y solidaria. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante, maestros, tener en cuenta toda esta información? La tablita lo puede enviar por WhatsApp. Por lo general no hay, sí. Sí, yo no tengo problema, lo puedo enviar por WhatsApp, solo que no conozco el teléfono de cada uno de ellos. ¿No? Por favor, compártanos lo que nos está explicando. Sí, yo se los voy a compartir ahora también, no se preocupen, ¿no? Esta parte que ya estamos avanzando, lo voy a pasar en el modelo que les he dado ayer, ¿ya? Y así poco a poco lo iremos completando, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, pasamos a seguir con esta parte en el taller. Cada uno ya sabe su grupo. Al momento que nos manden a la división de grupos, por favor, ahí cada uno ubica a qué grupo debe ir, ¿no? ¿Sí? Sí. Listo. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir, Mari Carmen. A ver, dejo de compartir. Hay que de nuevo generar los grupos, pero yo creo que ahora ya cada profesor tiene que poner en qué grupo estaba, ¿no? Me parece que ellos ya ingresan. Así es, porque si no, otra vez nos vamos a desordenar. Se han formado 10 salas, queridos maestros, y bueno, vamos a tener que recordar, eso sí, en qué sala estaban. Yo estaba trabajando con los maestros que me asignaron en la sala 1. Entonces, bueno, ¿hay alguien que está compartiendo pantalla? La profesora Lupe. La maestra Lupe, deje de compartir pantalla, por favor. Todavía no estamos posibilitando una situación significativa, seguramente.
Bueno. Bien, Mari Carmen, que cada uno seleccione su sala, ¿ya? Quedamos en ello entonces. Cuando los que están con mi persona, bueno, somos de la sala 1, Juan. Bien, que cada uno seleccione entonces sus salas, ya están creadas.